Muy buenas a todos. Por petición popular de varios alumnos que nos ha llegado, nos han mandado por correo electrónico, diciendo si podíamos explicar la diferencia entre anticipo de caja fija y pagos a justificar. Son dos conceptos que están previstos en la Ley 47/2003, la Ley General Presupuestaria. ¿De acuerdo? En las oposiciones de administración, como ya sabéis, tenéis normalmente un bloque que afecta a varios temas que afectan a la parte de presupuestos. Tenéis que saber diferenciar muy bien de las oposiciones del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, ya que la normativa es diferente. En el Estado generalmente es la Ley 47/2003. En las comunidades autónomas suele ser la Ley 47/2003 con algún tipo de decreto o reglamento o incluso los presupuestos de la comunidad autónoma, y en el ámbito de la administración local generalmente es la Ley de Haciendas Locales, ¿de acuerdo? Es una consideración a tener en cuenta para que no estudiéis conceptos que no son exactamente los que describen vuestras normas, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a aplicar hoy son los que están previstos en la Ley 47/2003 sobre la Ley General Presupuestaria, ¿de acuerdo? Bien, por lo visto en el estudio, durante su estudio normalmente, o sobre todo en los casos prácticos, suele haber problemas con los conceptos de anticipos de caja fija y los pagos a justificar. Antes de entrar en materia, vamos a dar una definición así para entendernos y luego vemos los conceptos técnicos que da la ley, que son aquellos sobre todo que tenéis que memorizar, ¿de acuerdo? Siempre, de cara a una posición, lo suyo primero es entender y luego memorizar el concepto técnico, porque en examen lo que os encontráis, y en esta normativa todavía más, son, es la literalidad de la norma, es decir, lo que está en la ley escrito como tal. Normalmente el resto de preguntas o el resto de respuestas se suele cambiar alguna palabra o poner algún tipo de sinónimo y se hace referencia a la respuesta correcta, la que está exactamente indicada en la ley, ¿de acuerdo? Que serían lo que son preguntas objetivas. Bien, anticipo de caja fija. El anticipo de caja fija es simplemente un determinado, digamos, dinero, que es un porcentaje, un 7% que se da de un capítulo en concreto para atender a una serie de gastos en concreto. Es para que la administración pueda, digamos, comprar de forma rápida ciertas cosas que necesita para el día a día. Y ahora entraremos a ver exactamente qué cosas son. Y los pagos a justificar es realmente una excepción, es decir, es un determinado capital que se puede, digamos, gastar en una determinada cosa, pero por motivos excepcionales. Primero se gasta y después se justifica. Esto no pasa en los anticipos de caja fija, porque en los anticipos de caja fija realmente ya se está autorizado a gastar en ese gasto por la cantidad, porque tiene que estar por debajo de los 5.000 euros. ¿De acuerdo? Vamos a ver técnicamente qué dice la ley y cómo lo pueden preguntar en examen, que al fin y al cabo es lo que os interesa. Bien, el glosario de o el índice de lo que es este documento, damos una introducción a lo que es el anticipo de caja fija. Desde una página encontráis las características del anticipo de caja fija. En el tercero, las reglas de establecimiento del sistema de anticipo de caja fija. En el cuarto, los límites del anticipo de caja fija, que es lo que más contenido tiene. Y por último, vemos el concepto de pago a justificar, ya que la ley no da, digamos, nada más. ¿De acuerdo? Bien, lo anticipo de caja fija. Vale, la definición que hemos dado antes, simplemente por entendernos. Pero ahora, qué es lo que nos dice la ley? Realmente el concepto en sí puede ya ser una pregunta de examen o incluso una actuación en un caso práctico. Bien, leo técnicamente y traduzco. Provisión de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a pagadurías, caja y habilitaciones. ¿Qué son las pagadurías, caja y habilitaciones? Estos son los departamentos ministeriales dentro de cada ministerio que se encargan básicamente de realizar bueno, los gastos y todo lo que tenga que ver con, digamos, la parte económica de ese ministerio. Cada uno de ellos, evidentemente, pues tiene sus funciones. Las pagadurías son quienes ingresan las nóminas, ¿vale? Las cajas son, como decir, el intermediario que tiene acceso a las cuentas para poder realizar las transferencias, y las habilitaciones son departamentos en concreto, son unidades administrativas dentro de cada ministerio, ¿vale? Dentro se conoce como el habilitado. Es, digamos, la persona que conoce las cuentas de la administración y quien tiene competencia en materia presupuestaria en esa administración. O pago, por ejemplo, para dietas, indemnizaciones de servicio y demás, pues lo hace el habilitado, no lo hace pagaduría, por ejemplo, que es quien te paga la nómina. ¿De acuerdo?
Bien, pues esto se hace para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, el capítulo 2. Es decir, los anticipos de cajas fijas solo lo podemos utilizar para gastos previstos en el capítulo 2, ¿vale? Que, bueno, en otro tutorial explicamos todo lo que hay dentro del capítulo 2, que son pues, material no inventariable, gastos corrientes, gastos de oficina, cosas desechables, gastos reiterativos, material de oficina, por ejemplo, ¿de acuerdo? De presupuesto, evidentemente, del año que se estén realizando. ¿De acuerdo? Nos dice gastos periódicos o gastos repetitivos. Como son, por ejemplo, dietas. ¿Cuándo se da una dieta? Pues cuando, por ejemplo, hay que asistir a un curso en el mismo municipio o incluso puede ser en otra provincia o en otra comunidad autónoma. Pues si hay que pernoctar fuera, hay que comer, hay que estar unos días fuera, pues hay una dieta. Por ello que te dan también, te pagan como no solo los gastos, sino también el tiempo que has invertido en estar haciendo ese curso, ¿no? Gastos de locomoción, gastos de transporte. Material no inventariable, cosas desechables. La administración solo pone en inventario, digamos, las cosas caras, las cosas grandes, las cosas que van a permanecer mucho tiempo digamos, en poder de la administración. Las sillas del puesto de trabajo o las mesas, eso no hay un inventario como tal. ¿Por qué? Porque eso es algo desechable, eso se acaba gastando y hay que reponerlo. Material de conservación son pues, como gastos de decir, como gastos de mantenimiento. ¿De acuerdo? Y gastos de tracto sucesivo y otros de similares características. Tracto sucesivo quiere decir que es algo que ocurre constantemente. Es decir, si tú compras una impresora y esa impresora en el mes 1 necesita toner para imprimir, evidentemente en el mes 2 3 y hasta el 12 vas a necesitar toner. Entonces, son gastos que están dentro o que están reconocidos dentro de los anticipos de caja fija. Se puede ir pidiendo pues, conforme se van gastando, por ejemplo, ya que están, digamos, se entiende que están autorizados porque se paga con los anticipos de caja fija, ¿no? Vale, establecimiento del sistema de anticipos de caja fija. Lo principal, en las posiciones preguntan un montón el tema de las competencias. Eso yo a mis alumnos en los cursos les digo que, vamos, básicamente que se lo tatúen, porque es algo que con preguntas de competencias sí o sí siempre hay. En este caso, la tienen otorgada en el ámbito de la Administración del Estado los ministros y en el ámbito de los organismos autónomos, evidentemente, los presidentes o directores. Y se necesita previo informe, que es realmente esa autorización previa de la intervención delegada. Los interventores son, bueno, ya sabéis, Intervención General del Estado es quien se encarga de fiscalizar el gasto en cada administración. ¿Vale? Eso en otro tutorial también lo explicamos. Entonces, límite, pues el punto primero, que sería como la regla general, es que no puede exceder del 7%, ¿vale? Nos está estableciendo una cantidad máxima para poder gastar como anticipo de caja fija del capítulo 2, es decir, de la totalidad de la partida presupuestaria que haya en el capítulo 2, que son los gastos corrientes en bienes y servicios, ¿de acuerdo? Ya sea ministerio o organismo autónomo, da igual. Ahora de aquí hay una especie de excepción. En el caso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en lugar de un 7 tienen establecido un 14%, porque tienen más necesidades básicamente de gastar más por estadía, por anticipo de caja fija. Puede suponer una pregunta de examen y nos lo podríamos memorizar como una excepción a la regla general porque es para un organismo específico, tampoco tiene mucho misterio. Y en el apartado tercero nos dice que ese porcentaje del 7% se puede incrementar hasta un máximo de un 10, pero solo para un ministerio en concreto, que nos dice que nos figura en el artículo 23 por indemnizaciones por razón de servicio, que estos son dietas realmente, de indemnizaciones es dinero que se da pues eso, por asistir a un curso, por ir a hacer unas prácticas a otra comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Del programa 132A de Seguridad Ciudadana de la sección 16 del Ministerio del Interior y solo se puede aplicar a la gestión de este artículo. No vale para todo, para el resto. Entonces sería un 7% generalmente, con una excepción del 14% y del 10% como hemos visto. ¿De acuerdo? Límites para el anticipo de caja fija. Esto es lo que sobre todo se puede hacer, puede salir en los casos prácticos. Nos dice que es obligatorio para todos los gastos que haya del capítulo segundo que tengan un importe inferior a 600 euros. Pues si nos encontramos en un caso práctico que nos dicen que papel DIN A4 para la impresora tiene un coste de 432 euros, ¿cuál es la vía para pagarlo? Respuesta correcta, anticipos de caja fija. Así de sencillo.
Tiene otro apartado. Nos dice que no se pueden realizar con cargo al anticipo de cajas fijas pagos individualizados que tengan una cantidad superior a 5.000 euros. También pregunta para un caso práctico. 7 mesas con sillas cómodas tienen un coste total de 7.200 euros. ¿Se pueden realizar mediante anticipo de caja fija? No, porque excede del límite de los 5.000 euros. Pero cuidado, porque la regla general es que el tope son 5.000 euros, pero da excepciones. Sí es válido para los destinados a gastos de teléfono, se refiere a la línea, a telecomunicaciones, gastos de energía eléctrica, la luz y combustible, pues gasolina, gasoil o indemnizaciones por razón de servicio, lo mismo. Estos son dietas y pagos que se hacen para asistir a cursos, hacer unas prácticas, ir a prestar servicio durante un mes, dos, tres a una administración que dependa de tu secretaría, cualquier cosa, ¿vale? Y nos dice que entre 600 y 5.000 euros se pueden utilizar o bien mediante anticipo de caja fija o directamente por el Tesoro. Directamente del Tesoro es hacer la transferencia directamente con su correspondiente procedimiento de gasto. Eso no está en los anticipos de caja fija, pero sí en los procedimientos normales. ¿De acuerdo? Que puede ser otra casuística para un caso práctico. Y por ende, el último concepto, y no confundir con los anticipos de cajas fijas, son los pagos a justificar. Los pagos a justificar son pagos que no están previstos, pero hay que hacerlos y justificarlos después por su naturaleza. Así es sencillo. El artículo 79 de la Ley General Presupuestaria así lo regula. Nos dice básicamente que señala que se pueden tramitar propuestas de pago presupuestario y librarse fondos, es decir, permitir la salida de dinero con carácter de a justificar, es decir, paga primero y justifica después, justifica con su correspondiente expediente, con todos los documentos contables, sus autorizaciones correspondientes y, por supuesto, con sus facturas y documentos que procedan. Y no da tres casos cuando, lo dice claramente, excepcionalmente, es decir, que no se pueda usar habitualmente. No puede aportarse la documentación justificativa, pues porque el gasto es rápido y el proceso para obtener la autorización lento. Pues en tema de COVID se ha tenido que utilizar mucho por motivo de se han acabado las mascarillas, se han acabado el gel, se ha acabado lo que sea. ¿De acuerdo? Dos, cuando los servicios o prestaciones que se refieren a los gastos hayan tenido lugar en el territorio extranjero, evidentemente. Es una persona va afuera a hacer un curso, pierde un avión, tiene un accidente, pasa cualquier cosa que la autorización tiene que correr con ese gasto. Entonces, el primero se realiza y a posteriori se justifica que es una causa prevista en la ley como paga primero y justifica después. Y el último punto, el tercero, nos dice que es para satisfacer a gastos a realizar en localidades donde no existan dependencias del ministerio u organismo. Como me imagino que sabréis, la plantilla de la Administración del Estado tiene su grueso en Madrid. Luego en el resto, bueno, hay delegaciones de gobierno, subdelegaciones, CPI y demás, pero no todos los ministerios tienen sede, pues, digamos, en todos los puntos de España. Cuando se realiza un gasto donde no hay sede, pues también se puede realizar primero y justificar después. ¿De acuerdo? Si en el transcurso de ver este vídeo y demás necesitáis este documento, podéis pedirlo a través de nuestra página web, que tenéis los datos de acceso, o inclusive por correo electrónico, ¿de acuerdo? Esperemos que os haya servido y un saludo a todos.